9 de la mañana con 20 minutos, 9 con 20, ya estamos transmitiendo a través de todas las plataformas de Polar Comunicaciones. 11 grados en Punta Arenas, 12 en Natales, 9 en Porvenir, 11 en Cabo de Hornos. Ahí le tocó buen día, parece, al diputado Boric en Porvenir. Llegó tarde, anoche llegó tarde. ¿Qué pasó? ¿No está en la sala, diputado? Parece el micrófono de sala de Parlamento, ¿no? Sí, caché. Patagonia Belén recién molido. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un gustazo. Efectivamente, ayer estuve en Porvenir y uno de los grandes temas de Porvenir, como mencionan todos sus habitantes a cada lugar donde va, es la conectividad. Sí. Nos demoramos como 5 horas en llegar en el cruce por Bahía Sur, por Punta Delgada, el camino de Ripio, que se supone que iban a avanzar 20 kilómetros al año. La verdad es que va más lento de lo que parece y el Ripio está cada vez peor. Sí. Entonces, 4 horas y media, 5 horas saliendo de Punta Arenas, harto, y salimos muy temprano. Y considerando después, que el cruce entre Punta Arenas y Porvenir por acá, por Tres Puentes, 2 horas y media. Se supone que es 1 hora 45 cuando está el ferry Patagón, pero el tema es que el ferry Patagón lo están arreglando más encima, entonces está la otra barcaza, que es más chica. Sí. Entonces, también esa barcaza se llena y muchas veces habitantes de la isla se quedan sin cupo. Y estuvimos conversando, bueno, estuve con el Consejo Municipal en una sesión de consejo, con los concejales, con la alcaldesa, fuimos también a la radio, tuvimos llamadas de gente, estuve con la directora del hospital y lo que más nos plantearon es el tema de la conectividad. Y no puede ser que a estas alturas uno de los compromisos que adoptamos es tener una reunión con la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hatt, que a estas alturas la conectividad con parte importante del territorio nacional y regional en particular dependa de la voluntad de una empresa privada y que los horarios los impone la empresa privada. Me llamó Mirelita, que es una persona que cuando vamos a Porvenir muchas veces nos quedamos en su casa. Ya. Y me decía que le dieron hora al oftalmólogo acá en el hospital regional, porque las rondas médicas además, como no hay especialistas, se demoran mucho. Exactamente. Entonces le dieron hora al oftalmólogo y le dieron hora, ponte tú que el 15 de diciembre. Para ir el 15 de diciembre, para llegar a la hora en la mañana, tiene que viajar el día anterior. Ya. Por lo tanto, viaja el 14 y para poder volver, como la barcaza no le calzan los tiempos, tiene que quedarse hasta el 16. Por lo tanto, 14, 15, 16 con todos los gastos que eso implica, porque conseguir pasaje en TAP en los aviones chicos es prácticamente imposible, porque se llenan los cubos muy rápido. Tienen 10, entonces, 12 cubos, creo. El tema de la conectividad con Tierra del Fuego va a ser una de las prioridades que vamos a tratar durante los próximos meses en nuestra gestión parlamentaria con la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, porque insisto, acá el Estado tiene que tomar un rol más activo. No podemos depender solamente de la voluntad de la empresa privada para conectar Magallanes y en particular a la Isla Grande de Tierra del Fuego con el continente. Pasa lo mismo con Navarino, exactamente lo mismo con Williams. Bueno, con Williams es más complicado aún porque la barcaza sale una vez a la semana. Sí. Se demora, bueno, antes se demoraba 33 horas, ahora se demora un poquitito menos porque cambió la barcaza, pero un par de horas menos. Igual son 30 horas. Y son 30 horas. Y es la misma empresa. Y es la misma empresa TAPSA y el avión también cuesta mucho conseguir pasaje. Sí, el BAE. Igual entran 80 personas, pero de todas maneras... Cuando sale el BAE, porque muchas veces salen los Twin Otter que van de 15. Entonces, en Williams también es lo mismo y en el fondo es la conectividad con nuestro territorio regional. Nosotros empezamos un trabajo el año antepasado para... pensando en lo que va a ser la conectividad de cuando se termine el camino de Vicuña y Endegaya, va a haber cada vez más un flujo turístico hacia Tierra del Fuego, hacia el sector sur de Tierra del Fuego, que muy poca gente conoce, muy pocos magallánicos conocen, pero yo les recomiendo que si tienen en vacaciones, cuando tengan vacaciones, y tienen la posibilidad de tener un auto doble tracción, que vayan para el Lago Blanco, el Lago Deseado, el Despreciado, el Fañano, porque son pasajes preciosos. Bueno, toda esa parte después se va a conectar con la isla Navarino. O sea, va a llegar de Caleta María. Más abajo. Más abajo, en Caleta Bulaya, en Yendegaya, y ahí va a haber un cruce de barcaza para Navarino. Eso va a implicar un flujo turista muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con el Seremi de Transporte Christian Bowen? Es ver la posibilidad de establecer una ruta permanente en avión entre Punta Arenas y Pampa Guanaco. Pampa Guanaco, que es donde hoy día está hay un retén de carabineros nada más, y donde querían trasladar a Cameron, que es la capital de la comuna de Timauquel, poder
tener un medio de transporte permanente. Ahora, eso desgraciadamente todavía no se concreta, falta voluntad, falta visión por parte del gobierno central, y ese es justamente el rol que tenemos que tener los parlamentarios magallánicos para incentivarlo. Ahora, habla, diputado, del tema turístico, pero el desarrollo en la provincia antártica va a ir de la mano casi exclusivamente a través de una carretera marítima, porque por una cuestión lógica de transporte, de tipo y características de carga, de lo que se necesita. Entonces, ¿cuándo estuvo usted en Williams? Hace 2 meses. 2 meses aproximadamente. Sí. La plaza de Williams está llena de materiales de construcción. La gente que construye allá deja las cosas en la calle. Es un western, es una cosa... Bueno, en Williams hay que reconocer, sí, no puede ser todo crítica. No, Williams, yo antes de ser parlamentario tuve la oportunidad de por voluntad propia, hacer el circuito de los dientes de Navarino. Ya. Y la verdad es que cómo ha cambiado Williams en los últimos 10 años, hay un cambio sustantivo. O sea, del SECOF que tenían en una casa vieja al hospital que hay hoy día, muy bonito. Que es muy bonito, al juzgado de policía local, a la caleta de pescadores, al arreglo de la costanera. O sea, ha habido una inversión en infraestructura importante en Puerto Williams. Además, lo que va a ser el centro de investigación de la UMAG, sí, el subantártico. Entonces, ha habido inversión allá. El problema es que mientras eso sucede, efectivamente, como tú dices, todavía parece western. Pero yo espero que eso mejore. Ahora, hay que ver la voluntad de este gobierno, porque este gobierno, la verdad es que, desde mi punto de vista al menos, ha mostrado una despreocupación con lo que es el desarrollo y la inversión para Magallanes. Yo no era parte del gobierno anterior. No, yo soy del Frente Amplio, teníamos una visión diferente de lo que era la nueva mayoría. Crítica de la nueva mayoría, sin lugar a dudas, en muchos temas. Nos agarramos en educación, teníamos diferencias en pensiones, con la derecha tenemos diferencias más profundas todavía. Pero debo reconocer de que en el gobierno pasado el plan de desarrollo de zonas extremas significó un salto adelante de infraestructura importante. Y ahora, en este gobierno, la verdad es que lo único que tenemos es lo que la intendenta Castañón denominó como un esqueleto que no tiene musculatura, de lo que ellos llaman Plan Magallanes, sin inversiones claras, con una falta de diálogo entre los consejeros regionales electos popularmente y las autoridades designadas desde Santiago, como la intendenta Castañón o el señor Peñailillo, y que al final del día terminan en escándalos como lo que pasó el día de ayer, en donde hay una diferencia en la información respecto a la inversión que se está realizando en Magallanes, que es tremenda. El presidente del CORE, Tolentino Soto, representante de la provincia de Última Esperanza, nos dice de que en comparación con el año pasado hay un 8% de inversión. Y sale el encargado del presupuesto, el exintendente Peñailillo, a decir de que están hablando puras tonteras y de que no tienen idea y de que eso es falso. Y la verdad es que uno dice, bueno, ¿cómo no hay diálogo? Yo confío en mi representante electo, confío en Tolentino Soto, que es el presidente del CORE. Y si no hay diálogo, es responsabilidad del gobierno regional de que se sienten a conversar y nos pongamos de acuerdo, porque acá, cuando las autoridades, independientes del color político, no se ponen de acuerdo en los proyectos de inversión regional, al final son todos los magallánicos y magallánicas las que perdemos. Es un papelón lo que pasó con el CORE el lunes, porque además es un error de tipeo que llevaba mucho tiempo ahí. Si uno se metía, veía que estaba mal tipeado. Pero más que el CORE, yo diría que eso es responsabilidad del gobierno regional. Pero hay una entidad autónoma que trabaja sola y que va llenando esos espacios que tiene que administrar, ¿no? Exactamente, pero el problema es que no hay diálogo. ¿Sí? Ese es otro tema paralelo, claro. Si te acuerdas que hace 2 semanas el CORE le rechazó varios proyectos a la intendenta, justamente por falta de diálogo, por falta de diálogo. Entonces, claramente tenemos un problema en la intendencia regional, en donde no se están sentando a conversar, en donde al parecer las relaciones no son buenas entre los representantes electos, independientes de su color político, con la autoridad designada de Santiago, y eso tiene que mejorar. Y yo, como parlamentario de representante de Magallanes, le hago un llamado al gobierno regional a que se pongan de acuerdo, porque en la medida en que sigan estas diferencias y estos encontrones, al final es la región en la que pierde. Los mismos CORE
hemos sabido de muchas cosas en los últimos días. Ellos mismos han dicho acá en estos micrófonos, varios cores, de que recibieron presiones durante las últimas semanas para aprobar los proyectos, incluso ofrecimientos que querían para apoyar o aprobar los proyectos. Incluso hay una denuncia pública acá que la corrobora dos de los consejeros regionales, que a Marcelo Garrido incluso tuvo temas familiares a su esposa, que es una funcionaria civil de la Armada. La trasladaron de un día para otro justamente esa semana que él decidió apoyar a la oposición, por decirlo de alguna forma, y no a su gobierno. Lo hemos conversado acá en varias ocasiones. El ambiente es muy tenso ahí. Eso es absolutamente inaceptable, y yo hago un llamado a los core, a quien quiera que haya recibido cualquier tipo de presión, que lo denuncie con nombre y apellido. Porque yo por lo menos me comprometo a hacer todas las gestiones para otorgar la protección que sea necesaria. O sea, yo no soy carabinero, digamos, no, pero estoy hablando de respaldo político, sí. Que sea necesario, independiente que sea de oposición o de gobierno, me da lo mismo. Pero si hay alguien que está recibiendo presiones para aprobar proyectos en contra de su voluntad, me parece que es inaceptable, y yo por lo menos estoy disponible para poder colaborar con esa persona para hacer esas denuncias correspondientes a todas las autoridades pertinentes. ¿Crees que hay responsabilidad política de Tolentino Soto como presidente del CORE respecto del bochorno, esta vergüenza del día lunes? ¿Se podría haber preparado mejor? Mi opinión es que la principal responsabilidad es del gobierno regional más que del presidente del CORE. Okay. Yo creo que es la falta de diálogo que se ha impuesto como una suerte de condición de normalidad por parte de las autoridades designadas más que de los representantes electos, y en ese caso yo no es que exculpe, sino que más bien entiendo lo que le pasó a Tolentino, porque no creo, y yo tengo la oportunidad de conocerlo, él es una persona que le ha dedicado su vida al trabajo por la región, desde que era alcalde de Puerto Natales hasta el día de hoy, y por lo tanto no creo que él esté buscando actuar de mala fe en estos temas. Voy rápidamente para seguir con otros temas, pero voy a sacar un comentario a través de WhatsApp de alguien de Williams. Angélica, buen día Mauricio, quisiera indicar lo siguiente al diputado: su visión de la población de Puerto Williams solo se centra en el discurso neoliberal del centralismo chileno, que cree que el desarrollo pasa solo por infraestructura y no por las personas que habitan la localidad. Otras autoridades centralistas tienen el mismo discurso que se escucha hoy, y en Magallanes apostamos por un desarrollo más integral centrado en el magallánico. Saludos. ¿Qué dice, diputado? No, yo estoy de acuerdo en que con la vecina de Williams, en que acá el único punto no es la infraestructura, y que acá tenemos que velar por la calidad humana. Yo lo que estaba diciendo es que evidentemente ha habido un salto en infraestructura que era necesario. O sea, el hecho de tener un juzgado de policía local, el hecho de tener un hospital en comparación con el SECOF que había antes, que yo no sé, la vecina que habla desde hace cuánto tiempo es residente, pero el SECOF antes estaba una casita, sí. Era una casita absolutamente enclaustrado. Yo estoy diciendo que eso era necesario, pero acá tenemos que pensar en un desarrollo de Williams que sea sustentable con el medio ambiente, un desarrollo de Williams en donde esté considerado las necesidades de la población y en donde no se decida solamente desde Punta Arenas, sino en conjunto con sus habitantes, y por cierto, en donde se respete, y no solamente se respete, sino se innove en la relación con el pueblo yagán. Y acá yo quiero ser muy claro, el pueblo yagán está vivo, porque siempre se habla de que la abuela Calderón es la última yagana viva. No, acá eso es una visión atrasada desde mi punto de vista de las ciencias sociales. Acá el pueblo yagán sigue vivo, independiente de la sangre pura, como les gustaría llamar a algunos. Y lo que sucede en Villa Uquica, que Villa Uquica queda a 1 kilómetro de Puerto Williams, sí, un poquito más hacia el sur, es que ahí habitan todos los descendientes de la comunidad yagana y continúan con las tradiciones. Y lo que pasa es que el Estado, ellos están 6.000 años antes que nosotros en el territorio, y el Estado les ha quitado permanentemente, no hablo de un gobierno en particular, sino del Estado en general, todas sus condiciones de vida, tal como lo ha hecho con el pueblo mapuche permanentemente. Lo que pasa es que acá en Magallanes casi exterminamos a todos los habitantes de los pueblos originarios, pero hay que tener en consideración también al pueblo yagán, a sus raíces históricas, a su territorio, que todavía parte de su territorio no le es devuelto. Hay muchas islas que ellos habitaron durante mucho tiempo, a las que todavía no tienen acceso, no los dejan navegar, y por lo tanto yo creo que estoy de acuerdo con lo que plantea la vecina. Acá esto no se trata solamente de un desarrollo de carácter neoliberal, de más infraestructura, más lucas, sino de una visión más integral
del desarrollo. Siempre se dice que la historia la escriben los que ganan, ellos son los que escriben los libros o contratan a las personas que escriben los libros. ¿Nos han contado una historia distinta? ¿Nos han tratado de invisibilizar esa palabra que está tan de moda, parte de la historia, sobre todo con los pueblos originarios, diputado? O sea, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo ayer en Porvenir estuve en la Radio Porvenir y me dio mucha alegría ver que en la misma Radio Porvenir habían creado una señal AM que se llamaba Radio ONA. Sí. Acá nosotros reactivamos en el Congreso un proyecto para que el Estado reconozca el genocidio que se hizo con el pueblo Selknam. En el Senado, ¿sabes lo que hicieron? Cambiaron la palabra genocidio por extinción. Como si se hubieran de la nada ido desapareciendo. Como si en el aire. Claro, como si los hubiesen abducido unos ovnis. Claro. Acá nosotros tenemos que reconocer que el hombre blanco tenemos una deuda tremenda con los pueblos originarios, con los Jaush, con los Cahuéscar, con los Tehuelche, con los Yaganes y con los Selknam. Yo estuve hace poquito en Puerto Edén conversando con el pueblo Cahuéscar. Hemos visto cómo implementar la ley Lafkenche para proteger su territorio también. Y sin lugar a dudas que tenemos una deuda. Yo creo que es una deuda que va más allá de muchas veces se piensa que esto se trata solamente de reparaciones económicas, no tiene que ver también con lo simbólico, con la historia. Por ejemplo, nosotros presentamos una solicitud hace varios años ya al Consejo Municipal, que lideraba Emilio Bocasi en ese momento, para que se discutiera el cambio de nombre de la calle José Menéndez. Sí. José Menéndez siempre se habla de José Menéndez como el pionero, pero fue también, a propósito del libro de El Rey de la Patagonia, sí, uno de los principales impulsores de la matanza de los Selknam en Tierra del Fuego. Y yo creo que el repensar nuestra historia, cuando dijimos esto, Mateo Martinich, a quien le tengo muchísimo respeto, por cierto, pero nos trató de francotiradores de la historia. De acuerdo, perfecto. Creo que es importante revisarla permanentemente. Y acá no podemos recordarlo solamente en estatuas, sino que también tenemos que tener una visión histórica diferente. Cuando yo estudié en el colegio, que no fue hace tanto tiempo, nos enseñaban muy poco de lo que era nuestra historia regional. Casi nada de nuestra historia regional. Yo le quiero recomendar a quienes están escuchando que si tienen la oportunidad lean un libro de una antropóloga francesa que está disponible en las librerías. Acá debe estar en la que leo o en el entrepáginas, sí, que se llama, que es de Anne Chapman, ya, sí, que se llama Los habitantes de los indígenas al sur del Canal Beagle, que cuenta toda la historia de la relación entre el mundo occidental y los pueblos aborígenes de la región de Magallanes. Es tremenda la verdad de cómo poco a poco, desde 1577, que es el primer encuentro con Francis Drake, el primer encuentro documentado, hasta las primeras décadas del siglo XX, fuimos exterminando paulatinamente, reduciendo. Recordemos lo que fue la trágica colonia de Isla Dawson, que antes de ser una cárcel militar de la dictadura, fue también una reducción del pueblo Selknam por parte de la comunidad salesiana. Entonces, tenemos una deuda muy grande con nuestros pueblos indígenas, con nuestros pueblos originarios, que yo creo que no estamos, o que tenemos que saldar. Mateo Martinich es uno de los escritores que nos contó la historia de forma distinta a la que la debimos haber entendido y sabido durante todos estos años, más allá de cómo uno reconoce a Mateo Martinich, pero es parte de ese grupo de la sociedad que nos fue contando una sola parte de la historia. O sea, lo que pasa es que a un historiador no se le puede pedir que contemple él en sí mismo, concentre todas las visiones. No, es su visión. Mateo Martinich cuenta una versión de la historia, y hay otras versiones de la historia que tienen que contrastarse. Te doy vuelta la pregunta, entonces, ¿compartes la visión de la historia de Mateo Martinich? Yo no comparto, o más bien, creo que hay ciertas omisiones en la historia que ha contado Mateo Martinich, sin perjuicio de lo cual considero que Mateo Martinich ha sido un tremendo aporte a Estamos de acuerdo en eso, compartimos.
a contarle la historia magallánica no solamente a nuestra región, sino que a Chile y al mundo, y por lo tanto tiene bien merecido el Premio Nacional de Historia que le fue otorgado el año 2000. Pero creo que hay otra visión que pero omite, en la historia el omitir pasos históricos es complejo. Creo que se omite. De hecho, su misma autobiografía, él fue intendente del gobierno de Frei Montalva entre 1964 y 1970. Así es. Y él después omite en su autobiografía todo lo que fue la dictadura militar. ¿Qué pasó ahí cuál fue su actividad ahí? Yo no estoy diciendo en ningún caso que él haya sido cómplice, ni mucho menos. No quiero que se malentienda, pero aparte de otra omisión más respecto de cómo contar la historia. Son partes que sencillamente no se cuentan. Yo no le exijo a Mateo Martínez que él nos cuente todas las versiones de la historia, sino que es bueno que hayan camadas de historiadores nuevos que nos estén contando otras partes de la historia que no conocíamos. Lo digo, Gabriel, porque lo que ha dicho y ha escrito y lo que ha publicado Mateo Martínez ha sido tomado como la historia oficial de la Patagonia durante décadas y décadas. Exactamente, y ahí, bueno, Sergio Lausich Glasinovich ha hecho un aporte también importante, y hay otros historiadores, ahora Joaquín Vascopé va a sacar un libro interesante también a propósito de la historia de la Patagonia. Bueno, está la historia que también es más tradicional de Mauricio Grau Menéndez, pero yo creo que está saliendo una camada de historiadores nuevos que están contando también cómo fue el exterminio de los pueblos originarios y en particular lo que fue el rey de la Patagonia. Ese es el libro, ¿no? Crónicas de las tierras al sur del canal Beagle. Crónicas, exactamente, ese es de Anne Chapman. Ese es el que recomiendo leer. Es un libraco, son 700 páginas. Sí. Para el verano. Exactamente. Para el verano. Ese es, exactamente. Pero lo recomiendo porque es realmente muy instructivo. Y ahí, bueno, en quienes están viendo la imagen en televisión, muestran a la derecha está Charles Darwin. Sí. Y a la izquierda está el representante de uno de los pueblos originarios de nuestra región. Darwin fue durísimo en su descripción de los pueblos originarios, en su viaje de 1837 por la región. Y eso incidió mucho en lo que se demoró el Estado chileno en tomar posesión también de todas estas tierras. Recordemos de que el Fuerte Bulnes se funda recién en 1843 y Punta Arenas se funda en 1848, que son de los últimos poblados que se fundan en el estado de Chile. Entonces, ahí hay una historia que es importante que los magallánicos sepamos para que nos sintamos más parte y nos hagamos más parte de nuestra tradición, de nuestras raíces, de nuestra tierra, porque la vida no es solo contingencia, no es solamente el problema del día a día, es también la historia. Entonces, importante que leamos sobre la historia de nuestra región para poder entender más qué es lo que pasó. Una última recomendación a propósito de esto. Hay un libro en versión cómic de José Miguel Varas. Ya. Voy a averiguar el nombre, no recuerdo, me lo regaló mi hermano hace poquito, que se llama como Tiki, algo así, que es lo está buscando producciones. Qué bueno que lo busque ahí. Piquilini. Exactamente. ¿Piquilini o Piquilini? Piquinini. Que es en versión cómic, que cuenta la historia de cómo unos, si no me equivoco, Selknam estaban encerrados en lo que era la colonia de unas mujeres Selknam, estaban encerradas en lo que era la colonia de Punta Arenas a principios del siglo XX y les quitan a los niños. Ahí está, ese libro, Piquinini. Y les quitan a sus hijos y ellas se terminan suicidando justamente por el dolor de que les hayan quitado a sus hijos, y está muy bien contado por José Miguel Varas en base, esto no ficción, en base al relato de una persona que lo vivió. Ahí están los dibujos, las representaciones. Oye, qué notable la producción. Sí, pues. Felicitaciones. Así que lo recomiendo, también debe estar ahí en Entre Páginas o en Que Leo, para que le echen una mirada. Son buenos regalos de Navidad para conocer la historia de nuestra región. Cristian te envía saludos a través de redes sociales. Elisa de
González también, saludos al diputado y concuerdo plenamente con lo que dice respecto de la historia no contada sobre nuestra propia historia. Gracias por el libro o los libros recomendados, ya llevamos varios libros recomendados. Capaz que se vengan un par más. Lo vamos a tener de crítico literario. Encantado, encantado. Aprovecho de contar que el día viernes, a propósito de eso, el día viernes en el INACH, Óscar Barrientos Fradasic va a presentar Saratoga, que es la compilación de las 4 novelas que ha escrito sobre este personaje que deambula por Puerto Peregrino, que es una suerte de imagen metafísica de la ciudad de Punta Arenas, que son Quimera de nariz larga, El viento es un país que se fue, Carabela portuguesa y una última novela inédita. Así que los invito si no me equivoco, a las 7 de la tarde en el INACH. Sí. Va a ser la presentación del nuevo libro de Óscar Barrientos, un escritor prolífico, tremendo, que pone en alto a la literatura regional junto con otros grandes exponentes. Saludos para Barrientos. Saqué una nota acá de Biobío del 10 de abril del 2014, casi un mes de haber ingresado al Congreso. Los diputados Jackson, Boric y Mirosevic presentaron su propuesta estrella en ese momento: rebajar un 50% la dieta parlamentaria. Y ese proyecto quedó ahí, aunque tuvo mucha parafernalia en ese momento. Se habló, salieron ustedes por los medios de comunicación, fueron criticados. Algunos le decían, hay una respuesta insólita que dicen, sus pares inmediatamente lo fustigaron por impulsar una medida populista o simplemente por ser, comillas, desleales con otros diputados, porque ustedes son solteros, sin hijos, sin esposa y tampoco sin ex esposas, acusaban en su momento algunos como Pepe Out. Sí, que nos decían que no teníamos que pagar pensión alimenticia. Exactamente. Bueno, pero hoy día reciben 80.000 pesos de viáticos los diputados, los parlamentarios en general, diputado Boric, algo que ha molestado profundamente, sobre todo en las últimas horas después de el reportaje de Informe Especial, notas que han salido en diversos medios de comunicación. ¿Cómo afrontar esto? ¿Cómo explicarle a la gente que con 3 viáticos se hace un sueldo mínimo, por ejemplo, de un chileno normal? Es absolutamente inaceptable y por eso mismo nosotros desde un comienzo hemos planteado de que todos los privilegios que tienen los parlamentarios, los privilegios injustos, tienen que ser eliminados. La dieta de los parlamentarios en Chile no tiene nada que ver ni con la realidad nacional, ni con los estándares internacionales. No, están por lejos. Está absolutamente... Baten todos los récords mundiales. Creo que solamente Estados Unidos lo supera. Entonces, nosotros esto lo planteamos en el 2014 y nos trataron de todo, de hijitos de papá. Bueno, ahí tú recordabas algunos de los epítetos que nos dijeron. Y yo creo que se hace cada vez más evidente que este tipo de privilegios, incluyendo la dieta parlamentaria, no pueden seguir. Porque no solamente porque es injusto en sí mismo, sino porque contribuye al desprestigio de la actividad política. Y cuando se sigue desprestigiando la actividad política, lo que se va dañando poco a poco, aunque algunos políticos con visión de corto plazo no lo vean, es la valoración que se tiene de la democracia. Entonces, después hay mucha gente que te dice, bueno, ¿para qué sirven los políticos? Que se vayan los políticos. Y cuando no hay política, cuando no hay representatividad, la alternativa que queda son las dictaduras. Y yo no estoy planteando que haya un salto inmediato de una cosa a otra, pero estoy diciendo que cuando se desprestigia es importante hacer algo al respecto. Y yo creo que ha habido una ceguera, una falta de visión por parte de la mayoría de los parlamentarios en defenderse corporativamente, en decir... yo me merezco lo que gano. Insólito. Ayer yo tengo dignidad como diputado para no ir a un hostal, dijo el vicepresidente. Para no ir a un hostal, sí. Lo que dijo Mario Venegas. Ayer la senadora Goich dijo que eso lo ve una comisión de ética, que también es como tirar la pelota para el córner. Esto es voluntad política de los diputados. Ya, pero no existe la voluntad política. No existe porque si está hace 4 años durmiendo un proyecto. Nosotros como Frente Amplio. Y necesitan el 3/4 de la Cámara que no tienen. Pero yo soy muy claro en esto. Nosotros como Frente Amplio tenemos la disposición de votarlo mañana si se quiere. Y lo vamos a aprobar. Ya, pero no tienen. No, eso no va a pasar. Pero es que, por lo tanto, hay que interpelar a los otros parlamentarios. Hay que interpelar a los otros parlamentarios de la región. Que muchas veces, cuando tú les preguntas esto, te dicen, no, eso es populismo. Porque saben que no se va a aprobar. Bueno, pero si depende de ustedes mismos. Si te estamos diciendo que nosotros del Frente Amplio, que tenemos 20 parlamentarios, estamos dispuestos a entregar los 20 votos para que se apruebe una rebaja sustantiva en la dieta de los parlamentarios y regular este tema inaceptable de los viáticos, ¿por qué el resto de las bancadas no va a tener la misma disposición? Entonces hay que preguntarle a la UDI,
Hay que preguntarle a Renovación Nacional, hay que preguntarle al Partido Radical, al Partido Socialista, ¿por qué esto no se regula? Depende de nosotros. Nosotros como Frente Amplio y yo en particular como representante de Magallanes, he señalado desde el día que llegamos al Congreso que queremos empujar este proyecto. Hemos presentado proyectos de acuerdo para que se le ponga urgencia. No nos han pescado. Yo voy a ser presidente seguramente en 1 o 2 años más de la Comisión de Constitución. Y este proyecto va a estar en tabla. Lo vamos a poner en tabla, le guste a quien le guste. Se va a votar y va a pasar a la sala. Y ahí vamos a ver quién opina qué cosa y con qué justificativos lo hacen. Hay algunos que se excusan diciendo, no, es que no se le puede bajar solamente el sueldo a los parlamentarios, sino que tenemos que tener el mismo sueldo de las autoridades a las que fiscalizamos. Yo digo, bueno, ok, incluyamos a otras autoridades también en esto. Hay algunos que te dicen, no, es que si es que le bajas el sueldo, los parlamentarios van a ser más susceptibles de ser corrompidos. Ya vimos de que hubo varios parlamentarios que, independiente del sueldo que ganaban, igual fueron corrompidos. Entonces ese tema no tiene que ver con la plata que gana, sino más bien con las convicciones de fondo, claro, que se defienden. Sí. Entonces, y con la cuna y cómo uno actúa como persona, más allá de las creencias políticas. Exactamente. Entonces yo creo que este tema tiene que ser regulado. La urgencia depende del gobierno de turno. Nosotros como Frente Amplio tenemos la disposición de que esto se trate a la brevedad y vamos a seguir insistiendo firmemente a este tema porque se está afectando la legitimidad de la política. Y yo invito a los magallánicos y magallánicas a que le pregunten a sus otros representantes, a los otros parlamentarios, qué es lo que opinan ustedes sobre el proyecto que presentamos el año 2014. Acá no basta solamente con el congelamiento de las dietas, tenemos que hacer una rebaja sustantiva de las mismas, regulación absoluta de este tema de los viáticos y transparencia total. Eso es la opinión que tenemos, lo que hemos defendido y lo que vamos a seguir defendiendo. Diputado, ¿usted cometió un error al ir a visitar a Palma Salamanca, a París, acompañado de la diputada Orsini? Lo que, en mi opinión, hay una parte de la historia de Chile que no ha sido contada. Yo creo que todos los chilenos tenemos derecho a conocer esa parte de la historia. Tengo la convicción de que los tribunales de justicia que actuaron de manera ignominiosa y cómplice con la dictadura durante 17 años, que negaron los recursos de amparo y habeas corpus, eran prácticamente los mismos a principios de los 90 y que por lo tanto no habían condiciones para un juicio justo a comienzos de los 90. Y esa historia me parece que merecía ser contada. Que se podría haber hecho de mejor manera, sin lugar a dudas, pero yo mantengo de que no Ricardo Palma Salamanca es una persona que no está prófuga, que estaba con firma diaria en Francia, en donde no fue una reunión secreta, en donde yo di declaraciones en on. Yo jamás doy declaraciones en off, eso quiero dejarlo claro. Dimos declaraciones en on al diario La Tercera respecto a este asunto, contando específicamente en qué consistió la reunión, quiénes estuvieron presentes, cuáles fueron los temas que se trataron, en donde no hicimos ninguna gestión, ni ante autoridades francesas ni ante autoridades chilenas, para favorecer o negar el asilo de Palma Salamanca, porque eso corría por un carril paralelo que no nos correspondía a nosotros intervenir, y lo único que hicimos fue informarnos de en qué estaba este proceso que es importante para la historia chilena. Por lo tanto, no creo que haya sido un error, sino que es parte del conocimiento de la historia que todo parlamentario debiera tener. Estamos escuchando, casi en sonido ambiente, gente protestando, funcionarios públicos, producto de los más de 40 despidos que han habido en las últimas semanas y días, o en el transcurso del año, finalmente, porque la sumatoria es más de 40, casi. La sumatoria es de 62 despidos durante sí. el gobierno de la intendenta Castañón. Ya, en 8 meses. En 8 meses. En 8 meses. Entiendo que más rato van a haber más movilizaciones. Así es. Convocadas por la NEF. Doris Sandoval ha estado hablando también a través de redes sociales, la hemos entrevistado. ¿Cuál es el análisis? Porque una cosa es la no renovación de contrato. Acá estuvo el subsecretario de gobierno desde La Moneda hace algunos días, dijo que no existen las desvinculaciones, existen las no renovaciones de contrato, que es una forma casi elegante de decirlo. Pero también se habla de que a propósito del presupuesto se tiene que desvincular gente. Esto significaría, me imagino yo, que a partir de enero no se va a contratar más gente para cubrir esos puestos porque es una cuestión de presupuesto, ¿o hay que entenderlo de otra manera, diputado? Mira,
Hay una circular que presentó el mismo ministro de Hacienda. Sí, la mostramos acá. Que si no me equivoco es la circular, no 21, me acuerdo, 21, sí. En donde se establece, acá hay dos cosas. Uno, que para la no renovación de contrata tiene que haber una evaluación respecto del desempeño del funcionario y una evaluación respecto del programa para el cual se le había contratado. Si el programa no continúa, evidentemente no tiene sentido que el funcionario o funcionaria siga trabajando en algo que no existe. Sí. Pero esa evaluación tiene que existir. Y lo que pasa es que la mayoría de las desvinculaciones no ha existido esa evaluación, ni del desempeño del funcionario, ni de la continuidad de los programas. Y lo otro es que la Corte Suprema ha establecido que cuando una persona que está en modalidad contrata, se le renueva el contrato por 2 años consecutivos, se entiende que está contratado de manera permanente. Porque ¿qué es lo que pasa en el Estado? Por ley se supone que el 80% de los funcionarios debieran estar a planta y solo el 20% a contrata, y el caso de los honorarios debiera ser una excepción. Esa es la circular, diputado. Perfecto. Mira, ahí para que la pueda ver la gente que está observándonos por televisión. Y por lo tanto, lo que señalaba es una ley que prácticamente no se cumple en ningún servicio público. Entonces, acá tenemos un problema de modernización del Estado, en donde claramente se afecta la carrera funcionaria, en donde no depende de, o más bien, esto no se trata solamente del gobierno de turno, porque recordemos que durante el gobierno anterior también hubo desvinculaciones. Sí. Y ahí hay que distinguir entre lo que son los cargos de confianza, que evidentemente se tienen que ir cuando sale el gobierno, y los trabajadores que le dan continuidad al Estado. Y acá lo que hemos sabido, por ejemplo, en la Secreduc, en la Secretaría de Educación, es que han despedido a trabajadores y trabajadoras que estaban realizando las funciones vinculadas al proceso de admisión a los colegios. Y está la escoba. Y está la escoba con eso. Está la escoba. Y ahí, el sistema es pésimo. Y ahí lo que pareciera, yo creo que el sistema no es tan malo. Yo creo que lo que pasa es que hay una mala implementación, producto justamente de que este gobierno quiere que le vaya mal porque ha inventado esta cuestión de la tómbola, que no es tal. Acá no hay una tómbola. No. Acá lo que hay es una asignación aleatoria en función de la matrícula disponible, y eso ha permitido tener mucha más información respecto hacia dónde postulan los apoderados y apoderadas a sus hijos, y el sistema es mucho más justo respecto al que existía antes, y de hecho... Pero no se cumplen cuestiones básicas que se habían dicho que se iban a cumplir, como por ejemplo cercanía para poder asistir al colegio del barrio o del sector territorial donde tú vives, y que si tienes un hermano, tienes casi asegurado un cupo el hermano más chico para que vayan al mismo colegio, porque si no los padres y tienen que empezar a asumir muchos más costos. Nosotros nos reunimos el día antes de ayer con el centro, con el Observatorio de Políticas Educativas de la Universidad de Magallanes, que está realizando una muy buena pega respecto al análisis justamente del proceso de admisión. Y una de las cosas que nos decían es que el 60% de los postulantes queda en su primer colegio de preferencia. Y del orden del más del 80% queda en alguno de sus 3 colegios de preferencia. Y el resto, efectivamente, hay un problema en donde son reasignados a otros colegios en los que pero esos datos son de hace cuánto. De ahora, porque... No, pues si ahora no están los datos públicos. No, porque los está sacando recién es justamente el Observatorio de Políticas Públicas, y esto es una pega que se debe. Y todavía no ha terminado el proceso. Pero es que son los datos de respecto del año anterior. Recordemos que este es un proceso que está recién partiendo. Y partió, Magallanes fue plan piloto, se expandió a otras regiones, la región metropolitana todavía no parte. El otro año. La región metropolitana parte el otro año, y yo creo que cuando se consolide este nuevo sistema de admisión, mi opinión es que va a funcionar mejor que esto de tener a los padres haciendo cola para lograr tratar de, como el primero que llegue se queda el cupo. Sí, pero da la sensación, diputado, de que el sistema no funciona de la mejor forma. Van los padres y los apoderados a la seremía, no los atienden porque están en paro, además, los turnos éticos no están funcionando, pero que el sistema queda un poco tirado y aparecen las opciones de los colegios particulares, entonces como que es mucho más fácil
es mucho más... ahí efectivamente para poder recuperar... Hay mucha más facilidad para llegar a la educación privada que a esta otra educación subvencionada o pública. Pero es que para llegar a la educación privada hay que tener lucas. Por eso. Y por lo tanto... Y es limitante. Y por lo tanto la pega que tenemos que hacer es fortalecer la educación pública. Y ahí yo creo que se ha estigmatizado injustamente a toda la educación pública. La pega que hace el Colegio Villa Las Nieves, la pega que hace el Liceo Juan Bautista Contardi, la Escuela Padre Hurtado, la Pedro Pablo Lemetre, son tremendos ejemplos de que la pega en los colegios públicos se puede hacer bien. Se puede hacer bien. Si con buena gestión de los directivos, claro, no me cabe duda. con buenos profesores y profesoras, y en muchos otros liceos, por cierto, el ex liceo de hombres, el Luis Alberto Barrera, hay muchas cosas que se pueden hacer en la educación pública. Y yo creo que tenemos que superar la crisis que tenemos acá en la Cormupa para poder salir con todo a empujarla y fortalecerla. Y dejar solamente de llorar sobre la leche derramada y empezar a pensar cómo fortalecemos las tremendas capacidades que tienen los niños y niñas que van justamente a estos colegios. Déjame darte un ejemplo. El año pasado, bueno, este año también, de hecho la premiación es el próximo martes, se realizó el concurso Magallanes en 100 palabras. Sí. ¿Tú sabes cuál fue el colegio que más presentó cuentos? El Liceo Politécnico Raúl Silva Enríquez, de la población Alfredo Lorca. Fueron los que más presentaron cuentos a partir de talleres que se realizaron ahí. O sea, ahí hay un tremendo potencial. Y una muestra de que sí se puede en colegios de esas características. Exactamente. Entonces yo hago un llamado a que dejemos de estigmatizar a quienes están en la educación pública. En Magallanes hay condiciones para fortalecerla, para recuperarla. Y desgraciadamente estas acciones que toma el gobierno, por ejemplo, con las desvinculaciones que se han hecho en la Secretaría Regional Ministerial de Educación, a propósito del plan de admisión, van justamente en sentido contrario, y por lo tanto yo justamente ahora, saliendo de la radio, voy a acompañar a los funcionarios públicos en esta demanda. Grabé un video en conjunto con Doris Sandoval, porque apoyo la reivindicación de que la carrera funcionaria se tiene que respetar, y me lo ha planteado también la expresidenta de la ANEF y de la CUT, Jessica Bengoa, que también están haciendo acciones en este sentido. La CUT acá no existe. La CUT hoy día está desarmada, por eso te decía quien fuera antes presidenta de la CUT. Yo estoy totalmente disponible para apoyar a los trabajadores y trabajadoras, y estamos colaborando con la ANEF en ese sentido, tanto a nivel regional como nacional. Lo último, porque se nos acabó el tiempo, diputado, y me imagino que tiene agenda llena en esta semana regional. Yo sé que usted ha dicho que esta discusión todavía no se ha dado, pero en CNN, el Mercurio, ha salido de que se podría postular como senador, sobre todo en la región metropolitana, bueno, pero fuera de Magallanes, si es lo que le importa a los magallánicos, que Boric no se presente, no va a la reelección como diputado, y que se presente como senador, quizás por Magallanes o por otro. Yo sé que es una discusión que no se ha dado, por lo que usted mismo ha dicho, incluso cercanos a su equipo han negado la información que ha salido en medios de comunicación. Sí. Pero existe la posibilidad, punto uno, de, que me parecería sumamente lógico y normal, como se han ido dando las cosas en política en los últimos años, de que usted vaya como candidato a senador por otra región, y si no se va, y que ya lo ha dicho, también lo ha asegurado, que no va a la reelección como diputado, ¿a quién dejar acá en términos de que qué ha hecho el Frente Amplio en los últimos años? ¿Qué deja el Frente Amplio si es que usted se va? ¿Qué deja el autonomismo en rigor? Exactamente, mira, acá hay varios temas. En primer lugar, nosotros todos y todas, los representantes del Frente Amplio, nos comprometimos a no estar más de 2 periodos en un mismo cargo. Hay algunos que llevan desde 1990 siendo diputados. Nosotros dijimos, acá es importante la renovación, no más de 2 periodos en un mismo cargo. Por lo tanto, si hay algo que está claro, es que yo no voy a ir de candidato a una reelección de diputado. Respecto a una reelección, o sea, a una elección al Senado, es algo que efectivamente no se ha discutido. Yo estoy en el primer año de mi segundo periodo, estoy concentrado en el trabajo territorial. Como tú puedes ver, bueno, estuvimos ayer en Porvenir, el sábado viajamos a la Antártica junto con el LINACH, que es parte del distrito, justamente para ver en terreno el trabajo que está haciendo el Instituto Nacional Antártico. Estamos con diferentes actividades, hoy día vamos a estar además repartiendo boletines acá en la plaza, varias reuniones, apoyando a los funcionarios públicos, etcétera, y por lo tanto, estar pensando tan pronto en elecciones en términos personales me parecería un descriterio y de mal gusto justamente con la gente que me eligió para cumplir un mandato. Ya, pero en términos de movimiento, no personales. Y además, yo quiero decir de que lo que publicó el Mercurio
esto de que el diputado habría dicho que no estaría dispuesto porque queda muy lejos, son absolutamente falsedades. No, que afectaba físicamente los viajes a cada rato a Magallanes. O sea, efectivamente viajar es agotador, pero yo soy magallánico, nacido y criado acá. Estamos acostumbrados a viajar. Estamos acostumbrados a eso y a recorrer nuestra región, y por lo tanto eso en ningún caso es una excusa para o consideración para las decisiones que voy a tomar a futuro. Y quienes los han reproducido acá, como el que antes hacía comunicaciones y ahora hace propaganda para otro diputado, el ex comunicador Nelson Barrientos, que con de mala fe anda difundiendo esta información. Yo les digo, paremos los cagüines. Quizás no lo quieren de competidor, ¿no? Bueno, puede ser, pero yo les pido que hablemos con la verdad, hablemos de frente. Si quieren debatir, yo estoy totalmente abierto a debates frente a frente, pero no a cagüineos por la prensa. Acá lo que yo he dicho es que no voy a la reelección como diputado porque creemos en la renovación. No hay ninguna discusión zanjada respecto a una eventual candidatura senatorial. Eso se dará en 1, 2 años más. Yo ahora estoy concentrado en mi pega parlamentaria por representar a Magallanes y para que la voz de Magallanes se escuche fuerte en el Congreso Nacional. En eso me quedo, no hay discusión respecto al Senado por ahora. Ya, ¿y el autonomismo va a presentar candidatos a todos los procesos eleccionarios que vienen? Lo estamos discutiendo, pero es nuestra voluntad, no solamente el autonomismo, sino el Frente Amplio, de presentar candidatos a, por cierto, gobernador regional y a los demás cargos. Y ahí alcalde, concejal, diputado. Estamos muy contentos con la pega que ha hecho Arturo Díaz como en el Consejo Municipal, y esperamos poder replicar ese trabajo, no solamente en la comuna de Punta Arenas, sino también en las demás comunas de nuestra región. Diputado Gabriel Boric, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Un tremendo gusto de haber estado acá, y los dejamos invitados, por cierto, como siempre, a nuestro espacio cultural La Idea, que es nuestra sede Mexicana 252, y a revisar nuestro boletín en gabrielboric.cl, en donde pueden ver todas las actividades, cómo hemos votado los diferentes proyectos de ley, y vamos a estar repartiéndolo además en la calle para que la gente sepa cómo estamos representando a los magallánicos y magallánicas en el Congreso Nacional. Buena jornada, diputado. Buen día. Muchas gracias, Mauro. Un abrazo grande. Pausa, volvemos.